Hola mis estimados, ahora vengo con una entrega para que aquellos que se preguntan si realmente Jesucristo dejó una iglesia y si Jesucristo realmente quiere una religión. Porque eso es muy común escuchar. Personas que dicen de que Dios no vino, que Jesús no vino a dejar una iglesia, no fundó una iglesia ni tampoco una religión. Pero yo les quiero traer unas citas bíblicas, o mejor dicho, unas referencias bíblicas. Para cortar tiempo, no se los voy a leer, pero es muy fácil encontrarlas en las escrituras. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la respuesta si en realidad Jesucristo dejó una iglesia y una religión. Veamos acá lo primero. La iglesia de Cristo. Si nosotros vamos a Mateo 16, 18, vamos a encontrar que literalmente Jesucristo dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Creo que eso no necesita nada de explicación. Las mismas palabras lo definen. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué hay de la religión? La religión viene antes de la iglesia de Cristo. En Éxodo vamos a encontrar en el capítulo 19 y 24 que se plantearon los 10 mandamientos. ¿Para qué sirve la religión? Para poner el reglamento, cómo se hace el culto a Dios, para que no haya desorden. La religión ayuda a la iglesia a que haya un orden. Con ella se plantean y se estipulan las condiciones, cómo adorar a Dios. Porque a veces no sabemos ni cómo adorar a Dios. Y la religión ayuda para eso. Y por eso es que Dios desde un principio de la humanidad ya nos presenta. En Génesis 4, versículos 3 y 4, vemos a Caín y Abel ofreciendo sus sacrificios. Eso era porque ellos ya habían visto a su padre hacerlo. Entonces hay una manera de hacer las cosas que hay que verlas para saberlas hacer. Por lo menos para practicarlas. Luego nos vamos a Génesis 17 y nos encontramos con la institución de la circuncisión. En la religión se ponen normas, se ponen condiciones que hacen identificar a la persona. En este caso, la circuncisión en el judío. Pero en la circuncisión encontramos algo que muchas personas lo ignoran. No eran solamente los judíos los circuncidados, sino también extranjeros. En Génesis 17, del 12 al 13, encontramos las instrucciones, cómo circuncidar y por qué circuncidar a los que fueran extranjeros, esclavos, hijos de esclavos y cualquiera que naciera en una casa judía que no fuera judío. Entonces hay un ordenamiento. Luego tenemos en Éxodo 12:48. Nos dice la escritura de que toda persona que no sea judía y que quiera celebrar la Pascua debe de circuncidarse. Había un orden, había un reglamento, había una religión.
Entonces, vemos de que sí hay religión y hay iglesia. Hay iglesia porque Cristo literalmente lo dijo. Hay religión porque en el desarrollo de las comunidades primeras de la humanidad ya se venían planteando modos de vivir. Y la religión es un modo de vivir. Ahora, vamos a ver las partes que que nos van a enseñar en la Biblia cómo es la iglesia de Cristo. Lo primero que hace un individuo que quiera buscar la iglesia de Cristo es buscar esto en la Escritura. Jesús instituyó ministros que se encargarían de propagar el cristianismo. Y él comenzó con 12 apóstoles. 3 años tardó enseñándoles. O sea, la iglesia de Cristo enseña antes de mandar a predicar. Antes de mandar a enseñar, enseña. Y luego, estos apóstoles, una vez que faltaba Jesucristo, ellos empezaron a enseñar a otros y a delegarlos. Los apóstoles no fueron reemplazados, solamente fue reemplazado Judas por la manera en que terminó su apostolado. Quedó invalidado y había que reemplazarlo. Entonces, vemos de que los apóstoles preparan a otros, no apóstoles, sino ministros. Y allí encontramos en la misma escritura que aparecen los presbíteros, los diáconos y los obispos. Entonces recuerden, la iglesia de los primeros cristianos venía con obispos, presbíteros y diáconos. Vamos a ver aquí otro detalle. Vemos en Apocalipsis que se nos muestra a unos santos llevando incienso, que dice la escritura que eran oraciones. Entonces aquí aparece la iglesia invisible, aquellos cristianos que ya no están en este mundo. ¿Y qué están haciendo? Llevando oraciones. Entonces recuerda, cuando busques la iglesia de Cristo, busca una que tenga santos que lleven incienso al cielo. Es obvio que no van a ser personas vivas. Son personas que ya están en la presencia del Señor. Busquemos acá algo más. Dice Pablo de que él está muy contento y orgulloso porque los cristianos de una comunidad siguen y aguardan las tradiciones. Y en otra dice que los ensalza porque abrazan las enseñanzas que han recibido por carta y de palabra, es decir, por tradición. Entonces, busca una religión, una iglesia que haga lo que dijo Pablo. Me gusta que escuchen las cartas y la voz, la palabra de viva voz, las tradiciones. Entonces vemos acá de que hay varias cosas que se encuentran en las escrituras. Un dato más. Dice Hechos de los Apóstoles que los cristianos se reunían y no faltaba ahí María. Es un detalle que no se le escapó al evangelista, de asegurarse que nosotros supiéramos de que la iglesia de Cristo tiene a María entre ellos. Entonces, si buscas una iglesia, busca una que tenga a María en medio de ellos. Luego tenemos que Jesucristo dijo
esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero no era su cuerpo literal, ni su sangre literal. Era un pan y un vino. Pero si era el hacedor del universo el que lo decía que era el pan y era el vino, y que ese pan y ese vino era su cuerpo y su sangre, entonces es su cuerpo y su sangre. Porque Él hizo el mundo, Él hizo la creación. Con facilidad puede hacer del pan cuerpo y de la sangre y del vino sangre. Entonces, los apóstoles, dice la escritura, que se reunían para partir el pan. En otras van a ver que dice para la fracción del pan. Ahora, ¿era una comida común y corriente? No. Recordemos el reclamo de San Pablo, que le reclama a estos que están abusando de esa cena. Y él les dice, esa copa es bendecida, ese pan es bendecido. Y cómo les hace ver de que debe ser respetada, porque les hacen una sentencia. Aquel que no lo reconozca es reo de muerte. Es culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Si San Pablo dice que por comer un pan y por tomar un vino se hace sin discernimiento, se hace reo de cuerpo, se hace cuerpo del reo, se hace reo del cuerpo y de la sangre, entonces sí había en la mente de San Pablo ya la idea de que allá había algo muy especial en ese pan y en ese vino. Entonces busca una iglesia que te ofrezca pan y vino, pero no simple pan y simple vino. Acuérdate que es lo que Jesucristo dice, es mi cuerpo, es mi sangre. Entonces busca una iglesia que te ofrezca el cuerpo y la sangre del Señor. Sigamos buscando. Sí, vemos de que los apóstoles llevaron el mensaje y eran autorizados, y que a Pedro se le dio una encomienda especial cuando le dice Jesús, apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos. Entonces vemos de que hay una persona que representa al grupo en general. Entonces busca una iglesia que tenga una persona que represente al grupo en general. Ahora, vamos con otra pregunta. ¿Y qué hay de los defectos de la iglesia? Porque ninguna iglesia se le escapa ese detalle. ¿Será que hay alguna iglesia perfecta? Si tú la has encontrado, si tú no eres santo, tú la vas a echar a perder. Si esa iglesia, si tú eres santo, no te reúnas en ninguna iglesia, porque tú siendo santo te van a corromper. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es de que el Señor dijo que la iglesia de Él tiene cizaña y tiene trigo. Y no hace falta explicar quién es el trigo y quién es la cizaña. Lo importante es saber de que en el mismo terreno hay trigo y hay cizaña. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que estamos en una iglesia revueltos. Ahora, no así mezclados. Venimos a ser como el aceite y el agua. El aceite y el agua no se pueden mezclar. No se pueden mezclar. Pero tampoco se repelen. No sé si han visto que a veces se ponen dos elementos o explotan o echan unos vapores o hierve
hacen muchas cosas. Eso quiere decir que no se llevan bien, reaccionan. El agua y el aceite no les pasa nada. Por más que se les quiera mezclar, no va a haber ningún efecto de rechazo. No va a haber reacción. Pero ¿saben lo que sucede? De que ni se van a mezclar, pero tampoco se van a pelear. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que ser como agua y aceite. No revolverse, pero estar cerquita. Porque no es solamente para gente santa. Es también para aquel que necesita urgentemente la ayuda del Señor. Entonces, tenemos que estar juntos. Trigo y cizaña. Entonces, busca una iglesia que tenga trigo y cizaña. Pero busca una iglesia que tenga agua y aceite. ¿Por qué? Porque no debes permitir, tú como regenerado, no debes permitir que el degenerado te corrompa. Entonces vemos de que hay muchos datos que la iglesia, que la Biblia te muestra para que busques y encuentres cuál es la religión, la iglesia que Cristo fundó. Busca esos elementos que te acabo de dar y verás que sí, Jesucristo fundó una iglesia. Que hay gente mala en la iglesia, no te preocupes. Jesucristo no solamente lo anticipó, lo demostró. ¿Qué necesidad tuvo Jesús de mostrar una iglesia con sus defectos? Fijémonos, Jesús presentó una iglesia con un traidor, pero digamos que el traidor fue necesario para la misión. Pero ¿qué necesidad tuvo Jesús de poner a un Pedro negándolo? ¿O qué necesidad tuvo Jesús de poner a un Tomás incrédulo? Era para enseñarnos de que íbamos a estar en una iglesia con muchas personas incrédulas, hasta traidores y personas que lo iban a negar. Entonces, no te preocupes si la iglesia tiene sus defectos. Los apóstoles de Jesús traían sus defectos, pero no era porque Jesús no lo pudo evitar, sino que era parte de la enseñanza para hacernos ver que no nos sintiéramos grandes, que no nos sintiéramos mayores y mejores que el pecador, porque seguimos siendo pecadores. Pero si nosotros tenemos la idea de que nosotros ya somos salvos, vamos a despreciar a la persona que está ya con sus problemas. Y eso Jesús no lo quiere. Jesús dice, no, déjenlos juntos, cizaña y trigo juntos. Déjalos juntos. Es trabajo de los ángeles venir a separarlos, no tuyos. Tú solamente métete en esa iglesia y si tú eres cizaña, cambia para que seas trigo. Y si eres trigo, crece y da frutos. Pero no andes buscando la iglesia de la ilusión, porque la iglesia de Cristo, Él ya te la presentó en su vida y en su ministerio y en sus milagros. Te dijo, esta es mi iglesia, esta es la piedra donde edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Que te baste eso, que te baste que es Jesucristo el que la fundó y la está cuidando. Que no te importe qué es lo que sucede en la iglesia. Preocúpate por ti mismo y ten confianza en que Cristo vendrá y que tú, siendo el trigo, tú vas a ser echado al granero. Porque si te preocupas mucho, te estás convirtiendo en cizaña y solamente te estás preparando para ser arrancado y tirado al fuego. Ahora, ¿qué es el consejo entonces? El consejo es el siguiente. Y lo dice Jesús mismo. Dice de esta manera. O sea, cuando ya digas que quieres buscar la iglesia verdadera, ve a la Biblia, busca esto que yo te he dicho y abre tus ojos
para que mires. Abre tus oídos para que oigas. Y abre tu mente y tu entendimiento para que entiendas cómo es la iglesia que Cristo fundó. Y que Dios nos bendiga.